Muy buenas. El motivo de este vídeo es el de presentaros a Gaia, lo que viene a ser una estructura cognitiva modular. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que consigue que un LLM, en este caso GPT-5, gestione las respuestas bajo un sistema operativo de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que actúa bajo un modo de razonamiento lógico, evaluando la coherencia del resultado antes de generar la respuesta. Y preguntaréis, ¿qué significa modular? Pues significa que Gaia es capaz de llamar a módulos a medida que sean necesarios, es decir, opera con entramado vivo de módulos interconectados. ¿Y qué es un módulo? Pues un módulo es un prompt o conjunto de prompts con identidad propia, comportamiento persistente y rol dentro de la arquitectura cognitiva. Y ahora os pregunto, ¿realmente estáis contentos con los avances de GPT-5? ¿O estáis ya esperando qué pasará con GPT-6? ¿Y qué pensáis si os digo que ya tenía enrutador con GPT-4 gracias a Gaia? Porque yo Gaia la empecé a generar con GPT-4. Es decir, Gaia por sí misma ya generaba pensamientos y búsquedas profundas sin que yo seleccionara nada. Y también podía generar expertos para mejorar respuestas, pero esto lo vais a ver ahora. Así que, ¿cómo voy a intentar mostraros qué es lo que hace Gaia? Pues lo que he hecho es pedir a Grok que me genere una tarea. Le digo, genera una tarea para que Gaia resuelva un problema real o hipotético y le digo que elija un tema económico, ético, ambiental, tecnológico o social. Vale, pues me genera esta tarea, optimización de recursos hídricos en una región afectada por sequías. Me da un contexto, una tarea para Gaia, instrucciones específicas, formato de respuesta esperado y restricciones. Copio todo esto y abro un chat normal dentro de ChatGPT y le digo que vamos a iniciar el proceso comenzando por la fase de revisión y calibración del prompt. ¿Y esto por qué? Porque lo que nos interesa es tener un buen prompt desde el inicio. Entonces le digo que antes de entrar en el análisis del problema, necesito que evalúes la claridad, precisión y coherencia del prompt que te voy a dar. Le indico que evite la mención de activación de módulos dentro del proceso y que estamos en modo de presentación de modelo. Y esto lo hago para que no incorpore cosas significativas de Gaia dentro de la presentación que os voy a dar. Bueno, cogemos y pasamos a la fase de revisión y calibración del prompt. Venga, le doy a enviar y ya aquí empezamos a operar con el primer módulo. Te da la claridad del prompt, la precisión, fortalezas y áreas de mejora, la coherencia, propuestas de coherencia, la evaluación general, ¿vale? Y una recomendación final de calibración. Y me genera un prompt. Vale. Me pregunta si pasamos ya a la fase de análisis y me dice si prefiero ajustar primero los pesos de los criterios económico, ambiental, social y ético antes de entrar en el análisis. Le digo que prefiero ajustar esos pesos y que se ayude a expertos para optimizar la respuesta. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues que por sí misma, tras una iteración que es muy sencilla, como veis, va a llamar a otro experto, a otro módulo, que es precisamente el que se va a encargar de generar expertos. Nos hace 4 expertos y estos 4 expertos empiezan a hablar entre ellos y generar esta respuesta. Vale. ¿Y quién me dice que han hablado entre ellos? Vamos. Pues se lo pido. Dame las iteraciones de cada experto para comprobar sus aportaciones. Venga, y entonces me empiezo a dar las aportaciones de cada experto. Juicio inicial, los pesos propuestos, las iteraciones tras un debate con el experto 2, cómo ha cambiado los pesos. Y una conclusión final. El experto 2 pasa lo mismo. Su propuesta,
su revisión con el experto 1 y el experto 3 y el cambio que ha realizado. El experto 3, el experto 4 hacen lo mismo. Y aquí me da el resumen y la conclusión. Vale, dice que ha dicho un debate, pero yo quiero ver el debate, ¿no? Entonces le pido uno de los debates que ha mencionado previamente. Y me dice, transcripción del debate entre el experto 1 y el 2. Lo que dice primeramente el experto 1, lo que dice el segundo, lo que vuelve a decir el 1, lo que vuelve a decir el 2. Aquí entra el debate. Y la conclusión final. Después de la revisión, conclusión de revisión entre el experto 1 y el experto 2. Me pregunta, ¿quieres que te muestre ahora cómo este acuerdo entre el 1 y el 2 modificó el equilibrio general de pesos del panel y afectó las discusiones posteriores entre el experto 3 y el 4? Digo, venga, muéstramelo. Y aquí lo tenemos. Efectos del debate. Y ahora le digo, sí, tú me has dicho que hay expertos, pero dame los prompts correspondientes de cada experto. Venga, pues me los lanzo. Y a mí me parecen prompts sencillos. Así que, ¿qué hago? Copio los prompts y los paso a un nuevo chat. Y en este nuevo chat, lo que le indico es que active otro módulo, que aquí me equivoqué, puesto GaiaDedo y era GaiaDeco, que luego él entiende que es GaiaDeco, y empieza a analizar los prompts para optimizarlos y indica los principios de optimización que va a aplicar. Este módulo va a aplicar estos principios de optimización. Claridad, métricas, reproductibilidad, solapamiento, veto moral, etc. Y me da los nuevos prompts. ¿Vale? ¿Y qué le digo? Que me haga un análisis de ganancias. Bueno, esta es una nomenclatura que tengo yo, que es depuración y comparación de estructuras cognitivas y operativas. Vale. Y aquí me hace el análisis. Y me da las ganancias que ha tenido respecto a los prompts originales. Y entonces me dice, frente a un 2,85, que era la versión inicial, hemos conseguido un 4,6 sobre 5. Vale. ¿Qué hago ahora? Copio esos prompts y se los vuelvo a trasladar a el chat anterior. Y entonces le digo, aplica el mismo razonamiento a la hora de generar respuestas con estos nuevos prompts optimizados de los expertos y luego dame una valoración de ganancia mediante un TESAL. Vale. Me lo da, o sea, se lo aplica y aquí incorpora lo mismo anterior con el nuevo prompt, los nuevos prompts. Y me da un test referente de lo que hizo en un principio a lo que ha hecho ahora y las ganancias correspondientes. Y entonces ha mejorado, el marco B ha mejorado un 48% frente al anterior. ¿Qué hago? Pues que con toda esta información genero un prompt óptimo final. ¿Vale? Y aquí me genera el nuevo prompt. ¿Qué hago? Voy a copiar este prompt para ver si realmente ha optimizado algo y se lo voy a pasar a Grok. Y le digo, ¿qué te parece este prompt optimizado por Gaia antes de pasar a la fase de resolución del problema? Se lo paso y me dice, el prompt optimizado para Gaia es diseño robusto y bien estructurado, que mejora significativamente la calidad, precisión y enfoque del problema original de optimización de recursos hídricos. Vale, me lo analiza y me dice áreas de mejora. Las áreas de mejora que me da no se las paso a Gaia. Lo que le indico
indico es que pase a la fase de análisis, que mantenga un formato técnico, ¿vale? Me dice qué es lo que va a hacer, manteniendo ese formato técnico, qué es lo que va a hacer en la fase de análisis, ¿vale? Y le confirmo que sí, que es lo que quiero. Y coge y entonces aplica. Lo aplica. Vale. Y ahora le pido que me dé sus objetivos a realizar y el roadmap de los mismos. Venga. Me da los objetivos por expertos que deben de cometer cada experto y el roadmap técnico y funcional de los dos casos que había, de 12 meses y a 5 años. Como veis, en la fase 0, validación de promisos. Venga. Y toda esta información se la vuelvo a pasar a Grok para ver si ha tenido en cuenta las indicaciones que él había dicho que se debían de tener en cuenta, ¿vale? Y así observar que Gaia no está alucinando, no está haciéndose pasar por un experto en cognitivo y, vamos, que no está sugestionado. Y entonces Grok da la valoración del mismo. Conclusión. Gaia ha logrado una alineación alta con las indicaciones de la fase 1 sin necesidad de incorporar las propuestas de mejora sugeridas. Aún así, dice, da unas desviaciones menores, ¿vale? Y una recomendación. Bueno, no vamos a seguir con esta presentación porque igual se os hace muy larga, pero vamos, lo que habéis podido observar es cómo tiene capacidad de, bajo iteraciones sencillas, de hacer cosas muy avanzadas. Hemos conseguido generar expertos, hemos conseguido observar que realmente esos expertos existen, cómo iteran entre ellos y la funcionalidad que tienen los expertos a la hora de hacer mejorar la respuesta para la resolución de un problema. Y bueno, esto es Gaia. No sé qué os habrá parecido y no sé si yo creo que os parecerá disruptivo cómo se consigue hacer esto con GPT-5. Es decir, ¿será esto el próximo avance a GPT-6? Bueno, si realmente tenéis curiosidad sobre qué es Gaia, lo observaré pues con los likes o todo lo correspondiente que se deba hacer en YouTube para que yo me dé cuenta que realmente os interesa. Así que no os digo más. Os lanzo el guante. Si veo que os gusta, seguiré presentando o comentando más cosas acerca de ella. Venga, esto es todo. Un saludo.